todos y bienvenidos de nuevo a otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñar cómo cambiar lo que es una conexión HDMI de una placa de PlayStation 3 tanto FAT como Slim. Eso sí, antes de continuar, como siempre, vamos a mandar ese saludo a nuestros suscriptores y recordar que os suscribáis para aquellos que no estén suscritos al canal para así poder recibir todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales. Dicho esto, pues nada, como estaba comentando, vamos a hacer un cambio de conexión HDMI. Eso sí, una cosa que hay que tener en cuenta es lo siguiente: las conexiones HDMI tanto de FAT como de Slim no son compatibles entre sí, es decir, una conexión HDMI de una PlayStation 3 Slim para colocarla en una FAT sería imposible, y de una FAT a un Slim también. ¿Por qué? Por la siguiente razón. No sé si se verá aquí en la imagen, pero de todas maneras vamos a intentar poner aquí lo que es una imagen para que lo veáis más de cerca. Aquí vemos, esto es una placa de una Slim, y vemos que la fila, la de los pines estos pequeñitos, las soldaduras estas, la fila de arriba está desplazada hacia la izquierda. La de medio está hacia la derecha y la última está hacia la derecha. Sin embargo, en la FAT veremos que es diferente. La de la primera está hacia la derecha, la de medio hacia la izquierda y la última hacia la derecha, es decir, derecha, izquierda, derecha. Y aquí en la Slim, como he dicho, era izquierda, derecha y derecha. Entonces, de momento eso ya no coincide. Por lo tanto, yo aconsejo, lo primero, antes de empezar a hacer este tipo de trabajo, que comprobéis correctamente qué tipo de conexión tenéis. Entonces, cuando ya tengamos una vez la conexión, entonces ya empezar con el trabajo. Bien. Lo primero que vamos a hacer será, primero, proteger lo que es la zona que esté alrededor o junto a lo que es la conexión HDMI. ¿Por qué? Porque el estaño o la soldadura que tiene la placa de PlayStation, tanto Slim la que sea, son libres de plomo. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitan una temperatura mucho más alta para poder desoldarse. Entonces, yo recomiendo primero proteger la zona donde vamos a aplicar el calor. Y segundo, lo que también es aconsejable y va bastante bien es coger con un poquito de flux, este tipo de flux de este tipo o del que tengamos, y con un bastoncillo vamos a aplicar flux en lo que son todos los puntos de soldadura, y luego con el soldador de estaño o el cutting o el lápiz de soldar, lo que vamos a hacer es aplicar estaño pero con plomo. ¿Para qué? Para que así se mezclen uno con otro, y así luego a la hora de aplicar el calor sea mucho más sencillo liberar lo que es la conexión, ¿vale? Entonces, como he dicho, protegemos, aplicamos flux y luego rellenamos con un poquito de estaño con plomo, ¿vale? Se quedaría de la siguiente forma. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el calor. Empezaremos a aplicar el calor. Esto también hay que comentar que esto, claro, para poder quitar este tipo de piezas es exclusivamente con tobera o pistola de aire caliente. Esto es imposible quitarlo con un soldador porque tiene demasiados puntos de contacto y por lo tanto sería imposible. Ahora, cuando veamos que ya el estaño está así un poquito de color brillante, pues vamos a ir forzando un poquito, con cuidado. Y ya la tenemos fuera. Ha costado un poquito, pero al final sale. Y gracias a lo que hemos comentado anteriormente, tanto la protección de aluminio como rellenar lo que son los puntos de soldadura con un poquito de estaño con plomo, pues ha sido mucho más fácil sacarla. Aún así es complicado, tener en cuenta que esto es complicado a la hora de extraer lo que es la conexión. Y aquí la tenemos. Pues ahora lo siguiente que vamos a hacer será limpiar toda la zona que hemos dejado con el resto de estaño, porque este estaño lo que nos va a impedir luego es meter la conexión nueva dentro de lo que son los orificios. Bien, ahora vamos a aplicar un poquito de flux en lo que es toda la zona que hemos calentado. Quitamos la conexión de aquí, que ya nos estorba. Y ahora con el soldador, con el cutting, vamos a rellenar otra vez con estaño con plomo. Bien, lo siguiente, cogeremos la malla de soldar y vamos a retirar ahora todo el estaño que hemos puesto, más el que se haya quedado en la placa.
Ahora le damos la vuelta y por este lado lo mismo. Aplicamos un poco de flux. Bien, pues una vez ya quitado el máximo posible de estaño, siempre puede ser que se quede algún pin un poquito obstruido, pero bueno, luego cuando coloquemos la conexión encima y demos un poquito de calor con la tobera o la pistola de aire caliente, el mismo va a ceder y lo va a llevar al sitio. Lo importante es, cuanto más orificios dejemos libres de estaño, mejor, porque así se centrará mucho más fácil lo que es la conexión, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que ya hayamos extraído lo que es la conexión antigua, que es esta de aquí, ya hemos localizado una en perfecto estado, nueva. Siempre hay que tener en cuenta que no tenga ningún pin doblado, eso es muy importante, porque si tenemos un pin de estos doblados, a la hora de colocarlo, haremos presión, creeremos que se ha introducido en su orificio y no va a ser así, se habrá doblado, entonces vamos a tener que retirarlo y hacer otra vez todo el trabajo. Esto es complicado, hay que tener en cuenta, esto es muy importante, nunca tener un pin doblado y siempre centrarlos, y cuando ya estemos completamente seguros, entonces apretamos. Bueno, bien, lo primero vamos a aplicar como siempre un poquito de flux. Vamos a aplicar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Bien, ahora pues vamos a ponerla, digamos, en la parte de arriba y vamos a centrar lo que es la conexión. Este punto, como he dicho, es importante, Bien, ahora lo que he hecho es coger, y cuando ya tenía centrado todos los orificios, lo que he hecho es coger un poquito el soldador o el cutting y, digamos, fijar lo que son las dos patillas de uno de los lados. ¿Para qué? Para que así no se me mueva lo que es la conexión. Ahora vamos a aplicar también un poquito de estaño en el otro lado. Bien, y ahora sí ya vamos con, digamos, el punto más peligroso. Esto va a decidir si la vamos a poner bien o la vamos a poner mal. Entonces, con la pistola de calor vamos a ir dando calor y con la ayuda de las pinzas vamos a ir bajando lo que es la conexión. Y ya la tenemos. Ahora vamos a dejar que enfríe un poquito para así luego darle la vuelta y rellenar ya pues el resto de puntos con estaño. Bueno, una vez que tengamos ya lo que es la zona fría, pues lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Vamos a quitar ya la protección de aluminio. Bien, pues lo que haremos ahora sería coger el cutting y con una punta fina vamos a coger y lo vamos a ir rellenando punto por punto. Ahora limpiamos un poquito para ver si está todo bien. Aquí hay uno que se ha juntado, lo separamos, aquí hay otro. Y ya está, ya lo tenemos. Pues ya hemos conseguido ponerla correctamente.
Bien, pues yo creo que ya está todo dicho, hemos acabado el trabajo y vamos a resumir un poquito los puntos más importantes, porque queráis o no, esto es una reparación no muy difícil, pero es difícil. Sobre todo los puntos que voy a destacar. Uno es tener que rellenar los puntos de soldadura con estaño con plomo, es decir, nosotros lo vamos a aplicar, porque Sony, como he dicho, utiliza el estaño sin plomo y cuesta muchísimo más, hay que darle mucho más calor. Entonces, si no hacemos este paso, lo que vamos a conseguir es tener que dar mucha más temperatura y acabaremos quemando lo que es la placa, es decir, sacará burbujas. Entonces puede ser que ya la placa se quede inservible. Ese es un punto muy importante. Rellenar con estaño con plomo. Nosotros aplicamos flux y con el soldador lo rellenamos. Luego el segundo punto más importante sería eliminar el estaño sobrante de la placa. También ahí aplicamos flux, rellenamos también nosotros con plomo y lo que vamos a hacer es ayudar a eliminar lo máximo posible. Siempre se nos va a quedar algún punto obstruido, es decir, no vamos a conseguir sacarlo, es muy difícil que todos se queden libres de estaño, pero bueno, luego cuando fijemos la pieza nueva, si no tenemos ningún pin doblado ni nada y lo centramos bien, cuando apliquemos calor con la tobera o con la pistola caliente, él mismo va a ceder y lo va a llevar al sitio. Entonces también nunca forcéis la pieza cuando vayáis a empujar hacia abajo, siempre que la tenéis que mantener recta y con el mismo calor ella va a ceder, ¿de acuerdo? Y luego ya por último pues volver a rellenar los puntos de estaño, porque claramente como los hemos limpiado va a faltar estaño sobre todo en esta zona, entonces la vamos a rellenar y listo. También comentaros que si no tenéis mucha experiencia en este tipo de reparaciones, lo más sencillo es que cojáis placas inservibles, como hemos hecho en este tutorial. Hemos cogido una placa que no sirve para hacer lo que es el tutorial y podéis hacer pruebas antes de empezar a embarcaros en placas que sí que funcionen, ¿de acuerdo? Y nada, ahora sí que ya creo que ya está todo dicho. Como siempre digo, si os ha servido de ayuda el tutorial, si os ha gustado, ya sabéis, un me gusta que no os cuesta nada, y ya despedirnos y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial.